Nos ponemos en pie para comenzar el aula de formación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. Muy bien, pues nada, comenzamos el aula de formación y esta vez toca hablar de San José María Escrivá de Balaguer, que es yo creo que conocido en España, pero vamos a hablar de él. Bueno, nació en Barbastro, en Huesca, en el año 1902. Tuvo 5 hermanos, 3 de ellos murieron de chiquitines, los pobres, y pues nació en una familia muy cristiana, donde sus padres le enseñaron a vivir la fe, a rezar mucho. Tanto es así que él recuerda que siendo chiquitito se acuerda de una anécdota de su infancia, ¿no? Que es que la empresa de su padre entró en quiebra absoluta y su padre tenía la posibilidad de decir, bueno, hemos entrado en quiebra, yo me llevo mi dinerito y los demás que arreen cada uno como pueda, ¿no? Y cuenta San José María que se acordaba de chiquitín cómo su padre les explicó y les dijo: hijos míos, yo no puedo hacer eso, yo tengo que velar porque todos reciban lo que les corresponde. Y dice que dio a los trabajadores lo correspondiente y ellos en cambio entraron en una crisis económica, ¿no? Entonces, para que veáis como familia cristiana, pues muy cristiana, transmitiendo valores a sus hijos. Entonces, pues tienen que salir de Barbastro porque el negocio quiebra y se trasladan a vivir a Logroño, Entonces ahí es donde San José María vivirá más tiempo su infancia. Hay una anécdota clave en su vida que es pues que estaba un día, él ya de joven, pues un día que nevó en la zona, pues nada, paseando por ahí, y entonces dice que se quedó muy impresionado porque viendo la nieve que había por la zona, vio unas pisadas, las típicas pisadas de la nieve, ¿no? Y se puso curioso y dijo, a ver quién es este que está pesando, ¿no? Entonces siguió las huellas y encontró pues al típico religioso, fraile, descalzo, caminando por la nieve. Y dice que eso le golpeó mucho. Dijo, ¿cómo puede ser que haya alguien que se sacrifique tanto por Dios, ¿no? En lo oculto, sin que nadie le vea? Dice que esa anécdota le chocó mucho, ¿no? Y fue como el germen de una vocación. Él cuenta que no sabía lo que Dios le llamaba. Él sabía que le estaba llamando algo, pero no sabía. Pero descubrió en el sacerdocio el camino para conocer esa voluntad de Dios, ¿no? En sus palabras él lo cuenta, ¿no? Lo de esas pisadas en la nieve. Dice, si otros hacen tantos sacrificios por Dios y por el prójimo, ¿no voy a ser yo capaz de ofrecerle algo? De este modo surge en su alma una inquietud divina. Comencé a barruntar el amor, a darme cuenta de que el corazón me pedía algo grande y que fuese amor. Sin saber aún con precisión qué le pedía al Señor, decide hacerse sacerdote, porque piensa que de ese modo estará más disponible para cumplir la voluntad divina. O sea, que sabe que le llama a una consagración total y por lo tanto decide pues entrar al seminario. Entonces entra en el seminario de allí de Zaragoza y pues bueno, al poco de estar ya en el seminario, viendo las actitudes suyas, el rector del seminario le nombra inspector del seminario, que suena ahí a jefecillo, ¿verdad? Suena que alguien que tiene que dar órdenes a los demás, ¿verdad? Pues al pobre se ve que tenía buena conducta, que era un hombre piadoso y le pusieron de inspector. Él a su vez en el seminario, siguiendo un consejo de su padre, a la vez que estudia la licenciatura eclesiástica, se pone a estudiar también la carrera de Derecho Civil. Si nos ponemos en el contexto de la época, que luego lo veremos en su vida, en esa época los curas, algunos tenían otros oficios, por así decirlo, otras formas de ganar dinero, porque si no, ni siquiera a veces ponían sostenerse, ¿no? Por eso el consejo de su padre es, oye, estudia la carrera civil, porque esto puede que te venga bien en un futuro, ¿no? Y así fue más adelante. Le ordenan sacerdote y entonces comienza su tarea pastoral. Comienza en unas parroquias rurales de Zaragoza y luego ya le mandan también al centro de Zaragoza. Entonces, de su etapa en Zaragoza, siendo cura y siendo seminarista, él cuenta su
gran devoción a la Virgen del Pilar, porque la tenía ahí al lado, ¿no? Dice que iba a verla diariamente y que la rezaba de la siguiente forma. Os lo voy a leer. Dentro de mi poquedad busqué realizar lo que Dios esperaba de este pobre instrumento, y entre aquellas ansias rezaba en oración continua. No cesaba de repetir Domine ut sit, Domine ut videam, que significa Señor, que sea, Señor, que vea. Como el pobrecito del Evangelio, que clama porque Dios lo puede todo. Señor, que vea, Señor, que sea. Y también repetía, lleno de confianza hacia mi Madre del Cielo, Domina ut sit, Domina ut videam, es decir, Señora, que sea, Señora, que vea. Como veis, había un gran deseo de él de ver, que era lo que Dios le pedía, ¿no? Porque decía, soy sacerdote, pero aquí hay un deseo de Dios que no consigo barruntar, que no consigo alcanzar a ver. Bueno, se traslada a Madrid para hacer el doctorado en Derecho Canónico, y cuando llega a Madrid, claro, tiene que buscar oficio, porque si no conseguías oficio, te tenías que volver a tu diócesis. Entonces le dan oficio y entonces se dedica un poco a cuidar a los hospitales y las barriadas populares de Madrid, es decir, que tiene mucho contacto con los enfermos y los pobres en ese momento. Y a la vez, ¿qué ocurre? Pues que su padre fallece y le toca empezar a él sostener a su familia, lo que os decía antes. El sacerdote era en esa época el que sostenía, el que mantenía no solo su sustento, sino a veces incluso la familia. Y por lo tanto, pues se ocupa de su madre y de sus hermanos. ¿Y cómo le saca adelante? Pues además de las tareas pastorales encomendadas, pues da algunas clases de derecho, ¿no? De materias jurídicas. Bueno, y por fin llega su gran vocación, su gran descubrimiento de ese Señor que vea, Señor que vea. Llega un 2 de octubre del año 1928. Dentro de poco lo vais a ver en Madrid, el centenario de la fundación del Opus Dei, porque ya la están preparando con cosas tal, y es 2028 será, o sea que ya queda casi nada y la veremos, ¿no? Pues 1928 nace el Opus Dei. ¿Cómo lo ve San José María? Él siempre habla de ver, dice, lo vi. Pues él cuenta cómo, estando unos días de retiro espiritual, de repente vio la obra, vio el Opus Dei. Si habéis visto la película Encontrarás dragones, el cineasta, el director lo hace del siguiente modo, ¿no? Como un agujero en la tierra, ¿no? Donde él, San José María, mira y entonces ve a un montón de personas con distintas profesiones, con distintos oficios, y entonces como diciendo, esto es el Opus Dei, esto es la obra. Entonces él dice que lo vio. ¿Y entonces qué es lo que vio? Pues vio un camino de santidad distinto del que en esa época se hablaba, ¿no? En esa época, estamos hablando antes del Concilio Vaticano II, la santidad se veía como algo reservado a curas y monjas, ¿no? Un laico no podía aspirar a la santidad, ¿no? Porque era de rango menor. Era el concepto, más o menos, ¿vale?, de la época. Y entonces él ve ese camino de la santidad para todo el mundo a través de la santificación del trabajo sin cambiar el estado eclesial. Este es lo que vio, ¿vale? Claramente es una invitación de Dios esto, porque en esa misma época surgen movimientos parecidos. Porque, por ejemplo, ya hemos hablado aquí de ellos, ¿no? Pero os acordáis de San Pedro Poveda, que es de la misma época, ¿no? Surgen las teresianas, que es este mismo deseo de la santidad, santificarse sin consagrarse, ¿no? Sin ser religiosas. O surge también aquí en Madrid, ¿no?, las siervas de Jesucristo sacerdote, que es lo mismo, ¿no? Laicas que se consagran por los sacerdotes, pero sin ser religiosos. Entonces se ve que es una época justo antes del concilio donde Dios empieza a suscitar muchos movimientos para que ya en el Concilio Vaticano II se haga ese cambio de mentalidad, por así decirlo, ¿no? Dios va preparando siempre el terreno. Entonces, así lo ve San José María. Sin embargo, lo ve de un modo muy extraño, por así decirlo, porque originalmente su visión era solamente para hombres. Algunos pueden decir, qué machista el Opus Dei. Bueno, pues es que, claro, lo que vio San José María, ¿no?, que no venía de él, venía de Dios, ¿no? Pues inicialmente veía el Opus Dei como algo solo para hombres. Igual que San Pedro Poveda lo vio solo para mujeres, ¿no?, para teresianas.
Y después, esto fue en el año 28, y después en el año 30, de repente tuvo otra luz de Dios, donde vio que también cabían las mujeres, ¿no? Y entonces pues ya hay rama masculina y femenina en el Opus Dei. Y más adelante, años después, tengo por ahí la fecha, en el año 43, 13 años después de lo de las mujeres, vio que también cabían sacerdotes en el Opus Dei, ¿vale? O sea que, como veis, son pasos que Dios le va mostrando poco a poco. Entonces comienza el Opus Dei, pero ya os digo, al principio comienza solo para hombres y enseguida, 2 años después, para mujeres. San José María no tiene todavía sacerdotes, es decir, es él solo donde va animando, hablando a la gente de esta visión que tiene y donde se le van uniendo personas a esta tarea, ¿no? Es lo que se llama los numerarios o numerarias, ¿no? O auxiliares. Tienen varios nombres, pero gente que ya dice, yo me uno a esto en celibato o sin ser célibes, ¿no? Los supernumerarios no son célibes, por ejemplo, ¿no? Pero yo ya me uno a esto. Y por lo tanto, apoyo la tarea. Solo hay un sacerdote en el Opus Dei, San José María, pero empieza a unirse la gente. Y entonces empiezan a crearse tareas apostólicas, porque claro, San José María ve este camino de santidad, pero dice, oye, ¿y ahora cómo yo hablo de esto a la gente? ¿Cómo yo lo expando? Y entonces se le ocurre el crear una academia universitaria, que la llama DIA, Derecho y Arquitectura, o como él decía, Dios y Audacia. Como decir, vamos a inventarnos una cosa para así llegar a jóvenes, hablarles del Opus Dei y a ver si descubren también este modo de vivir la fe, este modo de santificarse. Y no solo hace eso, ¿no? Sino que también él, cuando rezaba, tomaba notas de cosas, ¿no? De luces que tenía, de tal. Entonces decide juntar todas esas notas, todos esos apuntes espirituales, hacer un folletito y difundirlo para que a la gente le ayude. Y entonces es lo que conocemos hoy día como el libro de Camino. Entonces, Camino son puntos de espiritualidad, frases cortitas para poder rezar. Camino, leí hace poco, que es el 4.º libro español más traducido de la historia. O sea, que es un libro que, como veis, se ha expandido muchísimo en todo el mundo. Entonces, San José María hace eso, ¿no? Un libro para empezar a expandir y crea academias, crea cosas para eso, para contagiar, para llegar a gente, y también porque él veía la importancia de la cultura, ¿no? Y la ciencia, es decir, de llegar a esos ámbitos para influir en la sociedad, para cambiarla desde dentro. Bueno, ¿y qué ocurre? Pues todo con mucho empuje, mucho ánimo, crece, pero de repente, guerra civil en España, se para todo, absolutamente, ¿no? Él en Madrid se queda una época, pues clandestinamente, ¿no? Siguiendo haciendo de sacerdote, pero clandestinamente, hasta que por fin ya se ve necesario huir de Madrid y se va hacia los Pirineos, cruza los Pirineos y ya después, cuando está todo más en calma, vuelve a Burgos, donde se ve que está todo más tranquilo. Llega a Burgos, pasa ya la guerra civil y ya regresa por fin a Madrid a seguir con las labores apostólicas. Pero aquí ocurre un cambio. Después de la guerra civil, en España hay un gran resurgimiento de la cristiandad, ¿no? Hay un gran auge de espiritualidad, ¿no? Y a San José María, muchos obispos de España, como tiene fama de santidad, fama de gran predicador, le empiezan a pedir que predique ejercicios espirituales, que predique retiros a todo tipo de personas, ¿no? A religiosos, a sacerdotes, a seminaristas, a laicos. Entonces se dedica a dar tandas de espiritualidad, tandas de ejercicios por toda España, a seguir predicando. ¿Qué ocurre? Que en esto que va predicando, San José María va viendo, todavía no hay sacerdotes, son solo él y todo laicos que ayudan, ¿no? Entonces él va viendo que en España los sacerdotes están muy mal, de espiritualidad, de formación y todo, ¿no? Y entonces nota ese impulso de Dios de decir, oye, ya el Opus Dei lo hemos puesto en marcha, pero ahora mi Dios me pide cuidar a los sacerdotes de un modo especial. Y entonces se ve a punto de dejar el Opus Dei para formar algo nuevo solo para los sacerdotes. Hasta que un día, pues lo que os dije, ¿no? Ve que los sacerdotes también pueden entrar, ¿no? Lo ve. Esto que lo ve es como que dices, qué chorrada, ¿no? Si es lógico que puedan entrar, ¿no? Pero bueno, se ve que hay cosas jurídicas, el que había estudiado Derecho, ¿no? Y que no lo veía. Y entonces por fin ve que pueden entrar a través de una cosa que es la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, de tal forma que ahí es donde se pueden incardinar
los sacerdotes, ¿no? La prelatura del Opus Dei que hoy conocemos todavía no existía en esa época y fue mucho después. De hecho, murió San José María sin que llegase a ser prelatura del Opus Dei. Entonces ya por fin lo ve, ¿no? Y en el año 43 se crea esta Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz y por fin puede ordenar a los 3 primeros sacerdotes, que funcionarán, pues eso, dedicados plenamente a expandir la obra del Opus Dei. ¿Quiénes son estos 3? Pues bueno, hay uno que a lo mejor conocéis, ¿no? Que es el beato Álvaro del Portillo, que fue beatificado aquí en Madrid. Entonces ese fue uno de los 3 primeros y que es muy importante para comprender la figura de San José María, porque San José María cuenta que desde que se ordenó, el beato Álvaro del Portillo fue su confesor, fue aquel con el que siempre se confesaba, ¿no? Y dice él, ¿no? En cosas así de después de tal, dice, no me pasa una. O sea, que se ve que le metía mucha presión con ese deseo de ser santo, ¿no? Y también cuenta San José María de él, ¿no? Dice que era el hombre más inteligente que nunca había conocido. El beato Álvaro del Portillo, ya sabéis que colaboró en el Vaticano, en el Concilio Vaticano II, fue perito en alguna congregación por su inteligencia, porque era un hombre muy brillante, ¿no? Por lo tanto, San José María se apoyaba mucho en él a la hora de imaginaos, ¿no? Un movimiento que se expande rapidísimo, que crece un montón, necesitas a alguien de quien fiarte plenamente, alguien a quien poder confiar las dudas que uno tiene, ¿no? Entonces, el beato Álvaro fue como esa piedra de apoyo, siempre para San José María, ¿no? De hecho, existió una figura que creó él que se llamaban los custodes, es decir, los ángeles custodios. ¿Qué significa esto? Que el prelado del Opus Dei, ¿no? el que hace de cabeza siempre el Opus Dei, tiene a 2 personas que le acompañan siempre y que le corrigen. Esa es su misión, ¿no? Corregirle. ¿Para qué? Pues para nunca salirse del camino, nunca crecerse, nunca guardar misterios, ¿no? Sino siempre 2 personas que le ayuden. Y entonces el beato Álvaro fue siempre uno de esos 2 custodios. De hecho, cuando murió San José María, nadie dudaba que el sucesor iba a ser el beato Álvaro. Bueno, volvemos. Entonces, en el año 39 regresa a Madrid, hace estos tandas de ejercicios espirituales y él sigue ahí, oye, con el deseo de que por fin sea aprobado el Opus Dei, porque aunque existe, aunque tiene ahí una forma jurídica pero muy naciente, ¿no? Pues lo que os decía de las órdenes religiosas o estas cosas, ¿no? Que necesitan sus cauces jurídicos. Pues por fin recibe la aprobación diocesana del obispo Eijo Garay en Madrid. Y esto es el gran paso. Entonces, una vez que recibe esta aprobación, lo que hace es, poco después ya, irse a vivir a Roma. ¿Para qué? Para estar cerca de todas estas congregaciones que se dedican a las aprobaciones pontificias, para poder intentar que el Opus Dei sea aprobado allí en Roma, para el Decretum Laudis, y recibe por fin la aprobación definitiva en el año 1950, ya el Opus Dei. San José María, mientras tanto, en su estancia en Roma, pues es nombrado, en el Vaticano II, es nombrado consultor de 2 congregaciones vaticanas. Y entonces, ¿qué hace San José María? Pues cabeza del Opus Dei, vive en Roma, desde allí dirige el Opus Dei, pero se dedica a hacer viajes apostólicos, ¿no? Al estilo de lo que hace el Papa, ¿no? Que va a un país, está unos días y vuelve, ¿no? Como para animar a la gente a vivir la fe. Pues él se dedica a hacer esos viajes apostólicos por Europa, porque es lo que le pilla cerca. Entonces pues va a un sitio y entonces tiene luego vamos a ver una de sus catequesis, un trocito, para que entendáis un poco lo que hacía, ¿no? Pues reunía a un montón de gente, de numerarios, supernumerarios, o de gente simplemente que había oído hablar de la obra, y entonces hablaba de modo coloquial, diciendo, a ver, ¿qué me queréis preguntar?, ¿no? Y respondía a las preguntas que la gente hacía para dar esas catequesis a la gente. Y también hizo viajes apostólicos por Latinoamérica, por México, por América del Sur, por Guatemala, ¿no? Por toda esa zona. Porque, como veis, es muy extraño esto que vivió San José María, que es que en vida del fundador el movimiento, lo que se crea, se expanda tan rápidamente. Esto es muy extraño, ¿no? Entonces San José María tuvo esa gran suerte de poder ver en vida toda esa expansión y por lo tanto tuvo que trabajar mucho por ir allí para apoyar todas esas labores. Y finalmente fallece el 26 de junio de 1975. ¿Cómo fallece San José María? Porque ya habéis visto que hemos visto aquí, hemos hablado de muchos santos,
algunos con enfermedades muy graves, otros tal, pues San José María tuvo ese gran privilegio de Dios de vivir como él quería vivir, que era trabajando, de modo ordinario, ¿no? Para manifestar con su vida lo que Dios le había manifestado con el Opus Dei, que es esa llamada a santificar el trabajo y por lo tanto a hacerse santo trabajando y no por una enfermedad o por una muerte heroica. Fallece y en el año 75 es beatificado en el 92 y es canonizado en el año 2002. Y entonces en esa homilía de la canonización dijo el Papa: siguiendo sus huellas, difundid en la sociedad, sin distinción de raza, clase, cultura o edad, la conciencia de que todos estamos llamados a la santidad. ¿Vale? Bueno, esta es un poco la vida de San José María, ¿vale? Pero que lo más importante, como veis, él siempre lo decía, es el mensaje que Dios le transmitió. Nosotros que acabamos de venir de Lourdes, de peregrinación, ¿no? Santa Bernardita, allí dice lo mismo, ¿no? Dice: a mí la Virgen no me ha pedido hacer cosas, me ha pedido transmitir un mensaje, y así lo transmito, ¿no? Pues podríamos decir que San José María era lo mismo, ¿no? Él intentó transmitir el mensaje del Opus Dei al mundo y a la vez vivirlo en su propia persona, ¿vale? Bueno, os voy a leer un trocito de una entrevista que le hicieron donde cuenta, es muy breve, ¿vale? Pero donde él cuenta un poco qué es el Opus Dei, ¿no? Lo podéis leer porque todo está en internet, todo está colgado. Esto es del libro de Conversaciones con Monseñor Escrivá de Balaguer. Dice: desde 1928 mi predicación ha sido que la santidad no es cosa para privilegiados, que pueden ser divinos todos los caminos de la tierra, porque el quicio de la espiritualidad específica del Opus Dei es la santificación del trabajo ordinario. Hay que rechazar el prejuicio de que los fieles corrientes no pueden hacer más que limitarse a ayudar al clero en apostolados eclesiásticos y advertir que lograr este fin sobrenatural los hombres necesitan ser y sentirse personalmente libres, con la libertad que Jesucristo nos ganó. Un poco ahí para que veáis cómo es su espíritu, ¿no? Su deseo. Bueno, os voy a leer cómo fue el milagro que hizo San José María para su canonización, que me preguntáis a veces de milagros, pues hoy he traído uno, ¿vale? Que este sí que está. Bueno, el milagro fue del doctor Manuel Nevado Rey, que además fue muy divertido, es que me lo contaron una vez, dije no sé si era mentira, pero yo creo que sí que es verdad, que este señor fue curado por intercesión de San José María, pero luego es necesario ir a Roma a que certifiquen médicos eclesiásticos de Roma la curación. Y este señor decía: ¿yo para qué voy a ir? Yo no voy a ir allí, ¿no? Entonces como que costó mucho que fuese allí a certificarlo, ¿no? Bueno, entonces os leo cómo fue el milagro. Bueno, este doctor se dedicaba a hacer rayos X durante muchos años. Entonces, ¿qué ocurría en aquella época? Yo no sé si hoy día hay más prevención de estas cosas, ¿no? Pero de tanto contacto con los rayos X, con la radiación, pues sus manos cogieron la enfermedad de la radiodermitis crónica, que es una enfermedad que hoy día sigue siendo incurable. El único modo de quitarla es con injertos de piel, ¿vale? Pues imaginaos, ¿no? Las manos afectadas totalmente. De tal forma que este señor no podía seguir trabajando como médico, porque estaba ya con las manos destrozadas. ¿Qué ocurre? Pues un buen día, un amigo suyo, que era miembro del Opus Dei, le dijo: toma, rézale a este santo para pedir tu curación. Y cogió el doctor Nevado y le rezó a San José María para pedir que se curase las manos. Le encomendó y desde el día siguiente fue mejorando hasta que 15 días después tenía las manos perfectas, sin ningún rastro ni huella de esa enfermedad que había tenido, hasta el punto que volvió a trabajar, volvió a ejercer de médico en la misma tarea de antes. Este es el milagro, ¿no? Científicamente, hoy día todavía indemostrable, porque no hay medicamento que pueda curar hoy día todavía la radiodermitis crónica, para que confiemos y recemos y pidamos los milagros. Bueno, esto es dudas que tengáis de San José María, del Opus Dei. ¿Nada? Pues os voy a poner un vídeo, porque gracias a Dios le grabaron, entonces verle hablar, habla como buen
zaragozano, con su acento ahí, que tiene mucha fuerza, entonces yo creo que merece la pena, ¿vale? Así que pondré, pues eso, 5 minutitos para poder disfrutar de esa catequesis. Bueno, perdonad, que está tardando y ya está. ¿Ya lo veis, no? ¿Lo estáis viendo? Sí. Torre, es la fiesta de hoy. Yo estaba considerando despacio la realeza de Cristo y he visto que